Vamos a hablar de trauma pediátrico. Fíjense ustedes que el médico es importante que desarrolle, bueno, y cualquier profesional, las habilidades importantes para, ¿no? Siempre hablamos de la actitud, de la aptitud, ¿no? En esta aptitud están los conocimientos que tenemos que tener. Muchas veces conocimientos teóricos, ¿no? La actitud es lo que nosotros, la predisposición que tenemos para aprender algo, para hacer nuestro trabajo, es la actitud. Y aquí faltaría las habilidades. ¿No es cierto? Que las habilidades son aquellas que desarrollamos para poder hacer ciertos procedimientos y que son muy importantes, ¿no? Justamente en los laboratorios estamos haciendo estas habilidades, ¿no? Cuando hablamos del trauma pediátrico, se dice como traumas especiales, digamos, al pediátrico, al trauma de la embarazada, al trauma del anciano. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a tener un cambio en la anatomía del paciente, que va a tener un peso más disminuido, que va a tener otros cambios anatómicos, dependiendo de la edad, si es un neonato, si es un niño preescolar, ¿no? Y bueno, el niño va hasta los 13 años, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos maniobras especiales para hacer la asistencia de la vía aérea, que también la vamos a hacer igual como la hacemos un adulto, pero es diferente porque hay ciertos cambios anatómicos que no podemos intubar, por ejemplo, de repente con CAF, o no podemos hacer una crico al paciente, ¿no? Entonces, son cambios fisiológicos importantes. ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Identificar características anatómicas para poder hacer algún tipo de habilidad o tratamiento en estos pacientes. Y también los cambios fisiológicos. La fisiología es diferente. Por ejemplo, si nosotros hablamos del agua corporal total de los niños, 80%. Agua corporal total de un adulto, 60%. Agua corporal de un anciano, 40%. Ya tenemos cambio fisiológico. La reserva fisiológica de un niño será mayor que de un adulto, que de un anciano. ¿Qué es la reserva fisiológica? Es el poder tolerar probablemente un shock hipovolémico, por ejemplo, hemorrágico. ¿Un niño lo puede tolerar mejor que un adulto y que un anciano? Sí, lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque tiene una reserva fisiológica. Porque tiene ciertos cambios fisiológicos que va a llevar a que este niño tenga esta reserva fisiológica. Por eso que es importante calcular el volumen de líquido que requiere este niño para tratar un shock hipovolémico, por ejemplo. Yo puedo sobrehidratar a un paciente pediátrico si no calculo adecuadamente el volumen de hidratación, dependiendo obviamente el peso del paciente, y también puedo medir la superficie corporal del paciente. Si es menos de 10 kilos, si es de 10 a 20 kilos, si es más de 20 kilos. Ya de adulto hablamos más de 40 kilos para allá, ¿no? Esa es una regla general. Pero la mejor es medir por superficie de metros cuadrados, ¿no? Describir el manejo quiere decir el tratamiento que debo hacer con un niño. ¿Qué debo realizar? ¿No? ¿Cómo debo afrontar? ¿Cómo debo examinarlo? ¿Qué estudios debo pedir? ¿Qué tratamiento debo hacer? ¿No? Identificar lesiones que indiquen maltrato del niño en el hogar para denunciarlo, ¿no? Justamente dentro de esto, una cosa importante que está en el trauma de la mujer, en el trauma del niño y en el trauma anciano, y como médicos es importante que nosotros sepamos que debemos identificar estas lesiones para denunciarlas. Por ejemplo, a veces lesiones, fracturas antiguas que el paciente tiene, que nosotros podemos ver en una radiografía, si vemos algún callo óseo, si vemos signos de trauma, ¿no? En otro lugar donde no fue el accidente, nosotros podemos denunciar a la visitadora social. Pero por ahí alguien de repente dice, no, yo no me quiero meter en esos problemas. Como médico, es tu obligación denunciar. Si no denuncias,
podés ir como cómplice. Entonces, tienen que entenderlo bien. El tema médico legal en esto es importante. Si ustedes detectan maltrato en un niño, en un embarazado o en un anciano, ustedes deben denunciarlo. Inclusive hay un protocolo a seguir. Si ha sido una violación, por ejemplo, yo tengo que hacer un examen con el ginecólogo. Si es un hombre, tengo que hacer un examen con el urólogo. Pero hay un protocolo y lo primero es denunciar a la visitadora social e inclusive denunciar a la policía. Pero la visitadora social es la que se encarga a veces de hacer las denuncias, pero en todos los hospitales hay una visitadora social. Y si yo identifico y no denuncio, y después, qué sé yo, el paciente se fue a otro centro hospitalario, ya sí denunciaron, después investigan, sí, yo fui a ese centro más antes. El médico puede ir por complicidad, porque no denunció esto, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Luego, igual que en el adulto, vamos a manejar el ABCDE, ¿no? Que viene a ser la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico, y es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos pacientes son lábiles y que pueden morir. El trauma es la causa más frecuente de muerte y la incapacidad en la edad pediátrica. La mayoría son accidentes automovilísticos. Aquí recuerdo un caso de un paciente que estaban viniendo de Guarayo, ¿no? De vacaciones, se vuelcan. Rodaron los niños atrás. Uno de los niños tenía un dolor abdominal. Va a una clínica. Esa clínica le hacen una ecografía, evidencian líquido en el abdomen. El cirujano pediatra viene, valora al paciente y dice: no, el trauma, el líquido es el sangre, vamos a ver los signos vitales y vamos a manejar un tratamiento no quirúrgico. ¿Se puede manejar el trauma abdominal como no quirúrgico? O sea, no haciendo una laparotomía en el niño. Sí, la respuesta es sí se puede. Cuando es sangre, digamos, ¿no? Y el paciente no se choquea. Se fijaron unos parámetros del médico. Sí, aparentemente la pediatra decía, sí, está yendo bien, pero el paciente seguía en un estado que no era muy bueno. Un día, 2 días, le volvieron a hacer otra ecografía, había líquido. Inclusive la mamá tenía otra amiga que era cirujana pediatra y le dice, venga a valorarlo. Viene a valorarlo al paciente. Y no, le dice, no está viendo. Y aquí es importante, digamos, ¿no? Esta cirujana segunda que vino, dijo, ¿quién lo está viendo? El doctor tanto. Ah, no, excelente cirujano, no se equivoca. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Yo, doctor Verástegui, me puedo equivocar y la equivocación muchas veces es la vida de un paciente. Ella no quiso lo valoró más o menos el paciente, vio la ecografía, tenía líquido, ¿no? Que el paciente ya lleva 2 o 3 días, pero no quiso hacer un análisis probablemente, porque dijo, no, es buenísimo el doctor. Más bien dijo, no, es que esta mi amiga es molestosa, digamos, ¿no? Le dijo a otra persona ahí que vino a hacer la ecografía, que yo lo sé porque el otro me contó, digamos, ¿no? El que hacía la ecografía me contó. No, es una hinchapelota, digamos, más o menos. Pasaron los días, llevan 5 días, ya el paciente empezó a tener signos de sepsis. Desde el primer momento la pediatra clínica le dijo al cirujano que ingrese a quirófano. El cirujano dijo, no, se maneja esto, no es necesario. Después de esta evaluación, que no fue evaluación porque muchas veces nosotros nos eclipsamos, ¿no? ¿Qué es eclipsar? Ah, no, lo hizo el profesor no se equivoca. Sin embargo, yo en mi vida profesional como médico, desde que soy interno, desde que soy estudiante, he visto errores médicos. ¿Y saben por qué me he dado cuenta de los errores médicos? Porque he observado. Bien recuerdo un caso era estudiante de 3er año, estábamos en el hospital de niños y estábamos haciendo visita en la sala de infecto. Y había un niño que tenía un absceso cerebral, 9 años, 10 años más o menos. Estábamos en la visita, el residente presentaba el caso, ¿no? Y le dice, ¿cómo está el lago? No, el lago está bien, le dice. ¿Cómo están las pupilas? Y agarra su linterna, se va donde el niño
Isocórica fotorreactiva, le dicen. La visita siguió. Yo agarro y toco el pie del niño. Y el pie lo siento frío. Entonces me acerco al niño y veo que el niño no respiraba, estaba muerto. Entonces en ese momento yo digo a la visita, que estaba al otro lado de la cama, doctor, este paciente está muerto, le digo, ¿no? No, está mal, no sé qué, se viene el jefe a mirar. No, pues evidentemente estaba muerto el paciente. ¿Por qué ocurre el error? Porque nosotros no estamos atentos en la evaluación. No puede ser que un estudiante detecte, porque el residente tiene que haberse dado cuenta que está muerto el paciente o no. El paciente había muerto la noche anterior, estaba con rigidez ya, pero estaba tapadito, ¿no? Obviamente que no lo evaluó en la mañana, ¿no? Llegó tarde de repente porque no tiene que hacer una evolución en la mañana, ¿no? No la hizo. Con el caso del niño, ¿qué pasó? Pasaron los días, el niño empezó a ponerse mal. Cuando ya estaba el niño con hipotensión, ahí es donde hablo de la reserva fisiológica, recién quiso entrar el cirujano. ¿Y qué encontró? Sangre, e encontró que estaban perforados los intestinos. 5 días con el intestino perforado, igual, muerte. El niño murió al día siguiente. Y obviamente hubo una demanda legal, ¿no es cierto? Porque la que quería que se opere el niño a toda costa era la madre, pero no era el médico. Ahora, pregunta, ¿el médico debió hacer alguna otra evaluación? Era un médico experimentado, no era un médico joven. ¿Qué pasó con el médico? ¿Qué faltó? ¿Qué tenía que hacer el médico? Había líquido. ¿Él sabía qué era ese líquido? ¿Cómo podía haber sabido qué era ese líquido? Porque si era sangre, de repente podía esperar. Pero si era el contenido intestinal, ¿iba a esperar? No. Si es intestino, hay que entrar porque las bacterias que hay en el intestino son abundantes y el paciente va a hacer sepsis. De hecho, hizo sepsis el paciente. Y llegó hasta hacer un shock séptico. Y cuando ya entró el cirujano, lamentablemente, había necrosis, había perforación de intestino, peritonitis, lavó, limpió, pero ya no había paciente. Entonces, a eso se llama reserva fisiológica que puede tener un niño, digamos. El niño toleró 5 días con esa peritonitis, pese al tratamiento, el niño murió. Pero fue evaluado. Lamentablemente, la evaluación, ¿qué fue? No fue la adecuada. Otro tratamiento que yo puedo hacer cuando veo líquido y quiero ver si lo espero o no espero y ver si es contenido intestinal o no, es hacer una punción o hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Yo tengo herramientas para poder evaluar. Y cuando va otro colega a evaluar, cada uno de ustedes es independiente el día que tenga su título. Si van a ir a evaluar a un paciente mío, evalúenlo bien, revísenlo, examínenlo. Y si yo me equivoqué, pues digan, se equivocó, no hay problema, digamos. De hecho, yo le voy a agradecer más encima. Porque al final, este caso, ¿en qué terminó? Una demanda legal. Y tenía razón la paciente, la mamá, a hacer una demanda. Perdió su hijo, un niño de 6 años. Un niño que no tenía que haber sido perdido, o sea, que tenía probabilidades de sobrevivir. ¿Pero por qué no sobrevivió? Porque no se observó adecuadamente, porque no se evaluó adecuadamente, no se diagnosticó adecuadamente. Como estos casos son muchos los que pasan, pero yo me gusta comentar los casos y hablo de los errores para que no cometamos los errores. Si a mí me piden una evaluación, siempre he ido a evaluar a un paciente. Y si tengo que decir que está mal el manejo, lo digo. Y si el que está ahí haciendo el manejo es mi profesor, mala suerte, digamos. No le digo a él más encima. Porque a mí me piden una evaluación. Me piden mi opinión. Y mi opinión es importante. Muchas veces esa opinión puede cambiar los tratamientos y puede salvar la vida de una persona. Por eso le piden la evaluación. Pero si yo voy, no, que el profesor sabe, no. Él sabe, no esperemos, no, ni que lo evalúo, digamos. Yo tengo que observar. Mientras más personas observemos algo, más rápido detectamos los errores, ¿no? Y justamente en medicina muchas veces tenemos muchos ojos, pero no hay una cabeza realmente que comande todo. Si acá la cirujana pediatra que iba a la siguiente decía, no, este paciente hay que operarlo, me parece que está mal, 2 o 3 días no mejora, está con PCR elevado, sigue con líquido, el paciente tiene que hacer una punción, probablemente sacaban contenido intestinal, pues al momento iban a entrar a quirófano. Pero como la otra fue a decir, más o menos a sobar la espalda de su jefe, de decir que el jefe estaba bien, pues se cometieron los errores. En el niño todos los sistemas deben considerarse lesionados hasta que se demuestre lo contrario.
Muchas veces por ahí han escuchado ustedes, los niños son de goma. Es mentira, no son de goma. Son de carne y hueso. Sin embargo, tienen huesos que son un poquito más flexibles que los adultos. Pero los niños pueden tener lesiones porque sus tejidos son más pequeños, son más lábiles, son más sensibles al impacto. Y muchas veces un impacto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este niño que perdió intestino, fue un impacto en el abdomen, ¿no? Hay una lesión muy común que aparece en los niños, andan en su bicicletita, van por ahí y el manubrio los tatúa, digamos, ¿no? ¿Qué es un tatuaje? Es algo que queda una marca. Sin embargo, dentro del intestino está perforado a veces delgado, está lesión de mesenterio, colon, hemos tenido casos. Tuvimos un caso de Yapacaní, lesión de duodeno, lesión pancreática, ¿no? Una lesión bastante severa, sin haber entrado el manubrio dentro del abdomen, simplemente con hacer esta maniobra, porque la presión obviamente en el impacto, y es una lesión muy común. Entonces, yo siempre debo pensar que el niño está lesionado, y mi deber es descartar. ¿Cómo descarto las lesiones de un paciente? Mediante examen físico adecuado, haciendo una evaluación adecuada del paciente, pensando la A, B, C, D, y complemento con estudios complementarios, porque mi evaluación puede tener errores, pero los estudios complementarios generalmente no. Principal estudio, depende, ¿no? Si hablamos de A, tenemos nosotros la gasometría, si hablamos de B, tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Para evaluar si no es un hemotórax o un hemotórax. Si hablamos de C, hablamos de valorar líquido en tórax o abdomen. ¿Qué estudio le pido? Ecografía, el FAST, el IFAST cuando hablamos de tórax, importantísimo. Es un estudio dinámico, yo lo tengo en la emergencia, lo puedo hacer en los niños, inclusive en niños pequeños uno puede agarrar y ver si hay lesiones en el cerebro, hemorragia, porque tienen a veces la fontanela abierta y yo puedo detectar en niños pequeños, inclusive un hematoma con la ecografía, ¿ya? Luego, algunos pacientes van a requerir en D que yo haga un examen neurológico, una escala de Glasgow. Pero esta escala de Glasgow va a variar de acuerdo a la edad del paciente, porque obviamente no le voy a pedir al niño que me responda, ¿no? Porque a veces hay niños pequeños que no pronuncian todas las palabras, digamos. Sin embargo, yo me puedo dar cuenta de una desorientación, o si el niño no está mirando adecuadamente, y puedo detectar que el paciente necesita una tomografía urgentemente. Si yo detecto las lesiones, no voy a llegar a tener complicaciones graves en el paciente. Cuando yo comento los casos clínicos, los comento para que ustedes el día de mañana van a manejar pacientes. Aunque no quieran, van a manejar pacientes. Y tenemos que aprender a manejar estos escenarios. Porque este escenario de este paciente que yo les comento es un escenario que se repite constantemente. Quisiera decirles, no va a haber trauma nunca más. Pero es mentira. Cada vez los traumas han aumentado en el mundo y donde ustedes vayan, a menos que se vayan a la luna, ¿no? Van a haber pacientes accidentados. Todo el tiempo tenemos más motos, más niños que se cruzan las avenidas, calles. Siempre cada vez va a ser más grave. Es importante entender, ¿no? El niño tiene un cartílago de osificación que muchas veces es un error que se comete comúnmente en las emergencias, ¿no? Cuando uno es inexperto, es que uno agarra y una fractura, ¿no? Es el cartílago de crecimiento, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto sí es una fractura, ¿no? Del fémur. Y lo mismo que en el adulto, dijimos que una causa de hemorragia interna, que puede llevar a un choque hipovolémico, inclusive grado 3, es una fractura de hueso largo, ¿no? Estamos hablando del fémur, o del húmero, o de la pelvis, ¿no? Yo recuerdo un caso igual cuando era interno, y este paciente llegó de... no, era residente primer año de cirugía. Este paciente llegó del Torno. En ese tiempo no había ambulancias como hay ahora, un montón de ambulancias. Llegó en una vagoneta. Lo había atropellado un micro. No se veía una gota de sangre por fuera, pero el niño estaba choqueado, 8 grado 4. Estábamos reanimando, lo intubaron. Necesitábamos una vía urgente. Llaman al cirujano pediatra, el cirujano pediatra empezó a querer buscar la vía, hacer una venotomía, no podía. Y la enfermera me hace haciendo, quítesela, me dijo, le estaba el jefe, ¿no? Al cirujano pediatra. Y él seguía intentando, al final quiso hacer una punción en la tibia.
Por el tiempo, el paciente al final vino otro cirujano pediatra y en 2 segundos en 1 minuto la hizo la venotomía, la disección venosa, canalizó al paciente. Le empezamos a poner sangre líquida, pero ya era muy tarde, mucho tiempo con hipoperfusión de los tejidos. Y la hipoperfusión en el tiempo es mortal, ¿no? O sea, ya el tejido cerebral, el tejido renal, el tejido cardíaco, el tejido pulmonar van a morir. Y eso pasó con el niño, entró en paro, acidosis irreversible y murió. Y se murió sin que nosotros veamos una gota de sangre por fuera. Pero tenía la pelvis completamente destrozada, ¿no? Uno hacía así la pelvis, no había pelvis, ¿no? Entonces, el paciente se exsanguinó por una hemorragia de pelvis. Todos los días, si vemos el periódico, ¿no? y vemos las noticias, ¿no? Y a mí me gusta ver algunas, bueno, no me gusta ver las noticias por los desastres, pero sin embargo, un niño limpia vidrios muere atropellado por un camión, ¿no? Estaba limpiando un vidrio, se cayó, el camión lo atropelló. Son lesiones a veces mortales que no llegan ni al hospital. Un niño muere tras choque de minibús y una motocicleta. Los niños tienen que estar con cinturón de seguridad, que es un cinturón especial para la edad del niño, ¿ya? El niño jamás debe estar adelante, al lado del chofer. Si hablamos de prevención, porque también es importante que nosotros hablemos de prevención. Como médicos nos pueden preguntar, ¿no? ¿Dónde tiene que ir un niño? Dependiendo de la edad del niño, tiene que tener un asiento especial y siempre va atrás, ¿no? En la parte de atrás del chofer. Con un asiento especial, con un cinturón que es doble, ¿no? Va así el cinturón. Si es un niño más grande, tiene que ir en el asiento de atrás, dependiendo del tamaño del niño, va a tener un asiento especial para el niño. Nunca debe estar en la parte delantera y jamás debe estar sin cinturón de seguridad en un vehículo. Y con eso se pueden prevenir lesiones, pero obviamente sabemos que en los minibuses, en las motocicletas, pues ni casco le ponen, ¿no? Entonces obviamente cada vez van a haber más accidentes de tránsito. El tamaño del niño es importante porque desde la cabeza, es una cabeza bastante grande, ustedes lo están viendo en pediatría, ¿no es cierto? Para intubar un neonato que es tienen un neonato, ¿no? Es difícil, ¿no es cierto? ¿O no es difícil? ¿O es fácil? Es difícil, ¿no? Es mucho más difícil que el adulto, ¿no? Es mucho más difícil que el adulto. Los huesos no están calcificados completamente y son más flexibles. Los órganos internos pueden estar lesionados sin que exista fractura. Este es un dato muy importante, ¿no? Yo siempre voy a buscar en un adulto, por ejemplo, tiene fractura de costilla. En este lado izquierdo, sí, puede tener un trauma abdominal también, un trauma de vaso. En el lado derecho, puede tener un trauma hepático. Porque yo iba a pensarme una fractura. Pero un niño no tiene fractura, pero sí puede tener lesión de órgano, porque son más flexibles. Entonces, esta es una característica especial que tiene el paciente pediátrico, no la tiene el paciente adulto. Y yo la tengo que tener presente en el momento de atender niño. Yo debo medir el área de superficie corporal. El niño tiene un volumen corporal pequeño, por eso la pérdida de calor es más grande y se puede desarrollar hipotermia mucho más rápido. Mucho más rápido un niño puede hacer hipotermia. El niño traumatizado debe recibir atención también porque si los adultos tenemos un trauma, un estrés psicológico, los niños también lo pueden tener. Pueden tener un trauma postraumático, se llama, ¿no? Yo recuerdo un caso de un niño de 12 años. Este es un caso real. El hermano le tira una patada, ¿no? Aquí. El hermano mayor era de 15 años o 16 años. Una patada aquí, justamente en esta parte, ¿no? Y le fractura el riñón. El paciente tiene una hemorragia interna, retroperitoneal. En el hospital se lo tienen observándolo, después nos lo mandan cuando estaba mal. Yo entro a operarlo, le saco el riñón porque el riñón estaba completamente, era una lesión grado 5, ya lesión del pedículo, ¿no? Con lesión de la vena y la arteria renal. Bueno, la evoluciona bien, creo que a la semana lo doy de alta para su casa y me vuelve una semana después la madre y me llama, doctor, está mal mi hijo, me dice, ¿qué tiene? Y está igualingo como cuando el momento que tenía lo mismo, está ansioso, está pálido. Llévelo al hospital, le digo, tengo que ir a operar, le digo ahorita, y bueno, en la noche voy a ir a verlo, le digo, no, voy a hablar con el médico que está allá en el hospital, llévelo al hospital. Lo llevan al hospital, le hacen todos los estudios y no encuentran nada. No estaba ni choqueado, no tenía ninguna alteración, ni tenía infección, ni tenía nada. ¿Qué tenía el paciente?
tenía un estrés postraumático por el trauma. Ellos son más lábiles, bueno, como también nosotros los adultos, no es que alguien sea más, o sea, estamos hechos para recibir traumas, no. Y puede tener un estrés postraumático. Tratamiento psiquiátrico, el paciente va a mejorar. Le puede caer inclusive por vida, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad corporal del paciente, es importante tener en cuenta, tengo que hacer una fórmula, ¿no es cierto? Y esto es importante, y esto hay que anotarlo, y hay que grabárselo. Menos de 10 kilos, de 10 a 20 kilos y más de 20 kilos. ¿Cómo saco la seguridad corporal en una que sea menos de 100 kilos, de 10 kilos? ¿No? Multiplico una constante de 4 por el kilogramo de peso del paciente, multiplico, más 9 y divido entre 100. La fórmula para 10 a 20 kilos, 4 por kilogramo más 7, ¿no? Divido 90 por el kilogramo. Y la regla para más de 20 kilos, kilogramo por 2, más 40, todo eso lo divido entre 100. ¿Cómo evalúo la vía aérea? Dependiendo la edad del paciente, dependiendo la cabecita del paciente, la vía aérea es importante evaluar si el paciente respira o no. Pero igual es la misma maniobra, ¿no? Acercarse rápidamente, escuchar si el paciente oxigena, respira, ¿no? Ver si mueve el tórax, ¿no? O si está en paro cardíaco. Hacer la asistencia lo más rápido posible. Acá, por ejemplo, tenemos algunos de los tratamientos que se puede hacer, que es la cricopunción con una bránula número 14, ¿no? Y se usa un método que se llama método en jets, ¿no? Cuando ustedes tienen una pequeña bránula y el objetivo, cuando un paciente no puede respirar y no puedo yo intubarlo y puedo usar la bránula, es que sí voy a poder oxigenar al paciente, pero lo que no va a salir del paciente va a ser el CO2. Pues si la tráquea tiene un diámetro, si ustedes quieren, más grande, y el diámetro de mi bránula es más corto, sí voy a oxigenarlo, pero no va a salir el CO2. Por eso que se hace la famosa ventilación en jet, ¿no? Que esto significa que tenga yo una válvula de salida, donde yo apriete y deje salir el aire, ¿no? Y eso me da tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Entre 30 y 45 minutos, porque el paciente va a hacer hipercapnia, para hacer después una traqueostomía o intubarlo, ¿no? Tener una vía segura, una vía aérea segura, ¿no? Que la vía aérea segura es cuando yo coloco un tubo dentro de la tráquea. La anatomía es diferente de los niños, ¿no? La cabeza es más grande, muchas veces una ayuda que tenemos es poner un colchonete debajo de la espalda para poder que quede la vía aérea recta. Es más difícil visualizar la laringe, por eso muchas veces se usa el laringoscopio recto, no el curvo, ¿no? La vía aérea es una proporción más pequeña y tiene mayor resistencia al flujo de aire, además de encontrarse más anterior que cefálica, ¿no? Esto significa que va a estar mucho más adelante, por eso una vía aérea siempre va a ser difícil que la del adulto, ¿no? La lengua es mucho más grande. También hay otra anomalía que va a tener, que no hay un desarrollo completo del cartílago cricoides. Por eso en los niños que son menores de 8 años no se debe colocar con el balón, ¿no? ¿Se acuerdan? El balón del tubo o el CAF. No se debe usar, se usan sin balón ¿no? O si hago una traqueostomía también lo voy a usar sin balón en niños menores de 8 años porque no hay un desarrollo de la laringe, ¿no? Y puedo producir más rápido estenosis. Aquí en una radiografía, por ejemplo, claramente se ve la diferencia, ¿no? A nivel de la glotis, ¿no? Yo en el niño va a estar a nivel de C2 y C3, pero en el adulto está a nivel de C5. ¿Qué quiere decir esto? La altura de la glotis está a nivel de C5 en el adulto, pero en el niño va a estar más arriba. Esto es justamente por el desarrollo y el crecimiento del niño, que al comienzo tienen una cabeza desproporcionada a comparación con el cuerpo.
Una pregunta importante que yo tengo que tener es ¿cuándo voy a intubar al paciente? ¿No? ¿La vía aérea está permeable y protegida? No, intúbelo rápidamente. Si está protegida la vía aérea, evalúo si hay fallo en la ventilación, si puedo ventilarlo adecuadamente. Si veo que hay fallo en la ventilación, ¿no?, tengo que tratar de revisar nuevamente la vía aérea para evaluarla nuevamente y ver si el paciente no tiene algún tipo de obstrucción. Si no tiene ningún tipo de obstrucción y ya el paciente está ventilado adecuadamente y es satisfactorio, lo voy a observar. Puedo solicitar laboratorios, gasometría, radiografía. Y si no, tengo que volverlo a evaluar nuevamente. En el caso de que haya fallo ventilatorio y potencial de deterioro, tengo que intubarlo al paciente. Si no hay deterioro del paciente, el paciente está respirando y está oxigenando, puedo observarlo. Entonces, la observación sería que yo tengo que estar mirándolo ahí, ¿no? No tengo que perder de vista al paciente. Tengo un niño consciente y un niño inconsciente. Un niño consciente, ¿qué voy a hacer? Elevo el mentón, posición de olfateo, eliminar las secreciones de la boca y la orofaringe, oxígeno suplementario. Tengo un niño inconsciente, entonces ya aquí tengo que parar los sentidos. Y generalmente ustedes saben que los niños son súper reactivos, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean a un niño que está medio tranquilito, sospechen que está mal el pelado. Entonces, puedo usar una cánula orofaringe, que ahí tenemos las pediátricas pequeñitas, ¿no? Podemos inclusive insertarla sin rotación para, depende de la lengua en la que está obstruyendo la ventilación. El niño está inconsciente, no va a reaccionar. Si uso tubo para intubarlo al paciente, debe ser sin CAF, ¿no? Después de los 8 años ya puedo usar el CAF. Si es cricotiroidectomía, ¿no?, quirúrgica, solamente la puedo hacer en niños mayores de 11 años, porque está inmadura la crico, o sea, antes no la puedo hacer, ¿no? La quirúrgica, que es abrir, ¿no?, la membrana cricotiroidea. Y por punción, ¿no?, se la puede usar, pero no dura más de 30 a 45 minutos, y sí la puedo usar en niños más pequeños inclusive, como un método de salvarle, ¿no?, o hacer otro procedimiento, o tener tiempo para rescatar al paciente, para poderlo intubar de repente, si no nadie lo puede intubar. Como para los adultos, para los niños tenemos también un montón de cánulas de Mayo, de diferentes tamaños, eso vamos a valorar siempre por la parte superior, ¿no?, para usar. Ustedes lo están haciendo en las prácticas de pediatría. También el ventilador mecánico es importante, ventilador manual. Yo puedo producir un barotrauma, en niños es muy frecuente producir un barotrauma, ¿no? Pues yo agarro no, si voy con mucha fuerza, los pulmones pueden estallar. Entonces yo tengo que tener una delicadeza, ¿no? Algunos medio tienen que controlar su fuerza, algunos que son muy fuertes acá, digamos, ¿no? Los que son, digamos. Tenemos que aprender ¿no? Porque no vamos a ventilar como se ventila un adulto. Tenemos que tener siempre cuidado en los niños y en los ancianos. El barotrauma es algo que lo podemos ocasionar nosotros. Y frente a un barotrauma, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente va a hacer un neumotórax. Y frente al neumotórax, ¿qué vamos a hacer? Colocar tubo de tórax, ¿no? Dependiendo si es bilateral, rápido poner un tubo de tórax. Pero evidentemente no es bueno hacer un barotrauma en el paciente. Siempre es importante, en toda profesión, en la vida, en lo que ustedes quieran, usar el sentido común. El sentido común es pensar, digamos. Obviamente, las maniobras tienen que ser delicadas para no causar más daño del que ya tiene el paciente. También tenemos nosotros las mascarillas, que tenemos diferentes tamaños, y ustedes también las están usando en pediatría, porque veo que hacen su práctica, ¿no? Y bueno, para niños pequeños, para niños más grandes, ¿no?, para colocar en la nariz es importante asistir. Cuando quiero hacer una intubación de secuencia rápida, siempre los niños usamos el sulfato de atropina, ¿no? Y ustedes miran, ¿por qué no usamos el adulto, doctor? Porque el niño
tiene desarrollado el reflejo vagal más que el adulto. ¿Y el reflejo vagal qué me puede producir? Un reflejo vagal exacerbado, ¿qué me puede producir? Paro cardíaco. Ese es el temor con el reflejo vagal. Por ejemplo, inclusive, cuando yo puedo hacer un reflejo vagal, ¿no? Cuando quiero meter algo, entonces se le coloca atropina para que esto disminuya el reflejo, porque es un simpático mimético, entonces disminuye la respuesta vagal, disminuye que haga el paciente un paro. La sedación, aquí es muy importante. Y de repente puede ser una pregunta de examen interesante, porque es algo que en la vida, cuando nosotros no... Por eso que los conocimientos, y aquí justamente para aprender algo tenemos que tener conocimiento. Pero estos conocimientos los vamos a aplicar en el campo de batalla, allá en la cancha, cuando estemos en el hospital, con los pacientes, en el internado, ustedes quieran. Llega un paciente, este es un caso real, se los digo para que no se olviden. Tuvo un accidente, un niño de 10 años, tenía un trauma craneoencefálico y también estaba con un shock el paciente, no estaba normovolémico, estaba hipovolémico. En ese momento el cirujano había que hacer la tomografía, en ese tiempo nosotros teníamos un tomógrafo porque siempre había que sedarlo a los pacientes porque el tomógrafo tardaba 30 minutos en hacer la tomografía y había que sedarlo al paciente. Y viene el anestesiólogo para sedarlo y el anestesiólogo usa tiopental sódico. ¿Se debe usar tiopental sódico en un paciente que está con shock hipovolémico? No, solamente use cuando está con shock, cuando está normovolémico, o sea, no está hipovolémico. Se usó. ¿Cuál es el resultado de un shock hipovolémico? Paro cardíaco irreversible. El paciente hace paro cardíaco, reanimamos, se murió. Esta lección a mí me quedó bien grabada cuando yo atendí a ese paciente. El anestesiólogo, no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta, pero eventualmente ya se dio cuenta. No. Cuando tenemos shock hipovolémico, nosotros vamos a usar el midazolam a razón de 0.1 miligramos kilogramo peso. Con el midazolam lo vamos a sedar al paciente, al niño, para que esté más, que podamos nosotros hacer nuestra laringoscopía sin lesionar, ¿no? Porque si el niño está moviéndose, podemos lesionarlo. Y jamás intenten hacer una laringoscopía si el paciente está, porque lo van a lesionar. Pueden romper las cuerdas bucales, pueden producir una hemorragia en las amígdalas, ¿no? Y un sangrado que puede ser masivo inclusive. Entonces, hay que sedarlo. No tengo para sedarlo, entonces no lo intube, mascarilla de lopo, ¿no? Hasta que quede completamente inconsciente. Cuando esté inconsciente ya trate de intubarlo. Al momento de la intubación, la presión cricoidea, ¿no? Famosa maniobra de Selig, ¿no? Aprieto en el cartílago cricoides para evitar, ¿qué evito? El vómito y que se broncoaspire el paciente. Luego, si quiero producir una parálisis motora, puedo usar un relajante muscular que es la succinilcolina, ¿no? Eso sí lo usamos, ¿no? Si es menor de 10 kilogramos, 1 miligramo kilogramo. Si es mayor de 10 kilogramos, 2 miligramos, como lo usamos en adultos, ¿no? En adultos inclusive usamos 1.5 kilogramos peso. ¿Esto qué produce? Produce una relajación en 5 minutos. Queda completamente relajado, lo intubamos y luego si queremos seguirlo sedando, ya podemos usar una sedación continua. Luego de intubarlo, bueno, vamos a saber si está intubado adecuadamente el paciente. ¿Cómo sabemos si está intubado adecuadamente? Metimos el tubo, ¿cómo sabemos? Por el capnómetro, ¿no? Que mide el CO2. ¿Qué otros estudios más hay? Puedo hacer una radiografía y saber en qué parte está el tubo, ¿no? Pero el que me va a medir exactamente es el capnómetro. Cuando yo meto un tubo dentro de la vía aérea, siempre se va a elevar la capnometría que mide el CO2. Conclusión, ¿cuándo intubar y cuándo no intubar? Más vale intubar más que de menos. Pero no olvidar, no sé qué no hay que olvidar. No sé qué quiere decir no olvidar. No olvidar intubar. Bueno. Cuando estamos ya en la parte de ventilación, igual que en el adulto, vamos a tener nosotros el hemotórax, vamos a tener el neumotórax, vamos a tener la contusión, ¿no?
La respiración y ventilación. Pero la ventilación de un niño, dependiendo de la edad, de un lactante es de 40 a 60 por minuto, ¿no? De un niño mayor es de 20 por minuto. Entonces un niño respira más rápido, ¿no? Y nosotros tenemos que saber estos parámetros pediátricos, de repente para estar seguro de que no está el niño respirando rápido, ¿no? Porque si fuera un adulto que respira a 60 por minuto, me tengo que asustar, digamos, ¿no? Pero si es un lactante pequeño, puede ser que esto sea normal. El volumen corriente ventilatorio es de 7 a 10 ml kilogramo. ¿Qué significa esto? Si yo soy un adulto que pesa 70 kilos y ponen a 7 ml, más o menos 500 ml es lo que, cuando cada buceada que nosotros hacemos con el ventilador manual, estamos infundiendo 500, que es el volumen corriente, ¿no? Cuando yo hablo, inspiro, expiro, es eso lo que sale corrientemente. En el niño se habla de eso 7 a 10 miligramos, dependiendo del peso del niño. Si es un niño de 10 kilos y es por 7, 70 ml, ¿no? Te agarran uno de 500 y le dan ahí, ¡pum!, ¿no? Revientan al niño. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tratamiento yo hago para el neumotórax, hemoneumotórax? El tratamiento, igual que para adultos, es colocación de un tubo de tórax. Evidentemente el tubo de tórax es más delgado, por eso que es importante tener en cuenta el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro de los tubos, si ustedes ya han visto los tubos orotraqueales que estamos viendo, es lo que mide de adentro, ¿no es cierto? Y esto se mide en French, ¿no? Los French, más o menos un French mide 0,3 milímetros, ¿no? Entonces, en un niño, dependiendo de la edad del niño, yo puedo poner tubos desde 10 French, que vienen a ser 3 milímetros, hasta tubos probablemente de 14, 15, 16 French, digamos, ¿no? Porque en adultos ponemos de 18, 20, 28, ¿no? Hasta 36 French. La técnica es igual que la técnica del adulto, ¿no? Nosotros vamos a hacer un túnel, pero hay una pequeña variación acá en la técnica. El niño no tiene los músculos que tiene un adulto. Nosotros en el adulto tenemos varios músculos y muchas veces en el niño nosotros buscamos el quinto espacio, ¿no? Entre la línea axilar anterior y la media, colocamos anestesia local, anestesiamos bien y prácticamente está muy cerca, porque no hay músculo, entramos a la pleura. Este detalle es muy importante, porque no es lo mismo que yo atraviese toda esta pared, digamos, en un adulto, que en un niño atraviesa una pared muy delgada. Porque yo, si atravieso esta pared directamente, puedo lesionar el pulmón, inclusive el corazón, si estoy en el lado izquierdo. Pero un detalle importante anatómico del niño, que muchas veces se cometen errores, de hecho, he visto muchos de esos errores cometer, es que el niño tiene una pleura bastante dura. Es mucho más dura que el adulto. ¿Por qué? No sé, pero es más dura. Entonces, muchas veces el tubo, antes que llegue a la pleura e ingrese a la cavidad pleural, el tubo queda ahí colocado, ¿no? Entonces, cuando hacen la radiografía, el tubo no oscila, no sale sangre, no sale aire, entonces está mal, ¿no? Hay que volver a colocar. Y esto he visto, pero justamente es porque la técnica no es la técnica adecuada. Cuando metemos un tubo y hay aire dentro del pulmón, pues tiene que salir aire a presión. Inclusive es como una llanta que pincha, se escucha el aire que sale, ¿no? Si es sangre, va a salir sangre. Si hay líquido, otro tipo de líquido, puede ser linfa, si hablamos de trauma, ¿no? Un kilotórax, va a salir blanco. Pero el tubo de tórax conectado al sello de agua va a salir algún contenido. Siempre es importante verificar este tubo de tórax con una radiografía de tórax. Siempre. Debemos evaluar la salida del líquido, cuánto líquido salió. Tras que coloqué el tubo, cuánto salió es importante, porque eso me va a detallar si me está con un shock hipovolémico de causa por un hemotórax, si es más de, en los adultos decimos más de 1000, ¿no? Pero en el niño, ¿no? Se calcula aproximadamente 10 kilogramos de peso, ¿no? Si el niño pesa, por decirle, 10 kilos y sale 100 ml, yo tengo que pensar que el paciente puede necesitar una toracotomía, ¿ya? Entonces, van a variar los parámetros de la cantidad de líquido de lo que es adulto del niño, ¿no? Y también otros parámetros que yo tengo que ver es cómo está el paciente, los signos vitales. Si es una neumotórax, generalmente va a mejorar rápidamente. Tras que pongo el tubo de tórax, el paciente va a empezar a ventilar bien, voy a ver la radiografía de tórax si expandió el pulmón y generalmente evolucionan bastante bien los neumotórax.
Cuando hablamos de la circulación, justamente aquí es un detalle muy importante porque más o menos es como el deportista, ¿no? El deportista tiene una necesidad fisiológica diferente a las personas normales porque es una persona que constantemente hace ejercicio. Entonces un deportista a veces no tiene signos de shock hasta que ya haya pasado que esté con un shock bastante avanzado. O sea, no hay los signos de shock que nosotros tenemos, entonces los niños también. Algo que es importante es reconocer la taquicardia, que va a ser la primera respuesta que va a tener el paciente. Va a tener una frecuencia cardíaca elevada por encima del percentil. En pediatría se habla encima de los percentiles porque es de acuerdo a la edad, ¿no?, del paciente. Es importante la presión del pulso. Palpar los pulsos de un niño es importante. La piel, si es una piel marmórea, generalmente cuando hay una inadecuada perfusión en un tejido, la piel se va a notar, digamos. Esto se lo nota claramente en una persona. También palpar, ¿no?, y la pérdida de calor, extremidades frías. El estado de conciencia disminuido, aletargado, con sueño, ¿no? Un niño que no está reactivo. Entonces, son las cosas que hay que tener claramente duda. Si yo sospecho que hay un shock, tengo que hacer una resucitación con líquidos, ¿no es cierto? Y obviamente detectar cuál es la causa de hemorragia, control de hemorragia. Se puede hacer tratamientos, por ejemplo, de un hemoperitoneo sin cirugía. En pediatría sí se puede, pero tiene que estar seguro de que es un hemoperitoneo, ¿ya? Si no es un hemoperitoneo, el paciente no mejora, hay que tener cuidado. Hoy en día tenemos un medicamento que se llama el ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico es un medicamento que tienen ustedes que anotárselo porque sí lo usamos y sí este medicamento produce coagulación, o sea, para las hemorragias. Yo tengo un trauma hepático en un niño, por ejemplo, de repente con ácido tranexámico deja de sangrar y no requiere operarlo. Y la sangre que queda ahí se va a reabsorber, pero tengo que hacer controles, ¿no?, con tomografía, ecografía, hemoglobina, valorar, ¿no?, que no siga sangrando el paciente. Vasos pequeños van a dejar de sangrar, ¿no? Usamos ácido tranexámico. La reposición de volumen. De acuerdo a la pérdida, hablamos de la reposición 3-1, ¿no es cierto? Si yo pierdo 100 ml, voy a reponer 300 ml. Según el peso de kilogramo del paciente. Y más o menos se calcula el volumen del niño sanguíneo 80 ml kilogramo. Un niño de 10 kilos, probablemente, si multiplico por 80, tenga 800 ml de volumen sanguíneo, ¿no? Tenemos nosotros, a diferencia del adulto, cuando hablamos de las pérdidas, hablamos menor de 25%, de 25 a 40% y más de 45%. En el adulto tenemos 8 grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a la pérdida. También valoramos la función de órganos importantes que son los que van a tener alteraciones. Evidentemente sabemos que el órgano que último va a tener el problema va a ser el sistema nervioso central. Pero la piel es la primera que va a aparecer. Cuando tengo menos del 25%, tengo una piel fría y húmeda. Pero también puedo tener el sistema nervioso central letárgico, irritable y confundido. Puedo tener un pulso débil y taquicardia. Y puedo tener riñones con una diuresis que está disminuida o mínima. Si el paciente está entre 25 y 40%, estoy hablando de taquicardia, sistema nervioso central, atención a la conciencia, ya piel cianótica, grado capilar lento y diuresis mínima. Y fíjense que en el shock hipovolémico del adulto hablamos hasta el 40%, ¿no? Pero acá estamos hablando del 45%, por eso que la reserva fisiológica del niño es mucho más alta. O sea, con mayor pérdida de sangre, recién va a desarrollar síntomas. Por eso que yo tengo que estar, cuando yo desarrolle síntomas en un paciente, ya estoy en un shock grado 2 o 3 en un adulto, ¿no? Pero en un niño, en el shock grado 3, digamos que sería en el niño, más del 45% pálida fría, tengo completamente anuria, el paciente va a estar comatoso, completamente ya en coma, no hay respuesta. ¿Cuáles son los signos de normovolemia? ¿No? Dependiendo, obviamente, cuando yo hago el tratamiento del shock, ¿no?, y tengo alteración de la presión arterial, del pulso, de la piel, pues tengo que evaluar estos mismos signos en el paciente. Y evidentemente la frecuencia menor a 130 por latido por minuto,
aumento de la presión del pulso mayor de 20 miligramos de mercurio, regreso del color de la piel, aumento de la temperatura de las extremidades, mejoría del estado de conciencia, aumento de la presión sistólica mayor de 80 milímetros de mercurio, una diuresis de 1 a 2 ml hora. Es un parámetro que me mide la normovolemia, ¿no? Si ustedes quieren, este es uno de los parámetros más importantes que yo necesito para saber si el paciente está normovolémico en terapia intensiva, en UCI, en reanimación, en quirófano. Y yo lo voy a saber momentáneamente por hora, porque mi tratamiento tiene que ser por hora, ¿no? En una hora yo tengo que saber, llegó el paciente a las 8:30, cómo está la diuresis, si es un paciente que está en mal estado, lo he intubado, le he puesto un tubo de tórax, lo he metido a quirófano, he abierto el abdomen. Para mí lo que me va a medir la normovolemia, diuresis. Tengo una sonda Foley y valorar la diuresis. Si estoy en terapia intensiva, estoy en reanimación donde esté. Lo que me va a valorar la normovolemia, y es más exacto, valorar la diuresis. Los demás son signos importantes que voy a valorar, pero muchos son subjetivos y no son tan objetivos. Y siempre nosotros necesitamos objetividad para no cometer errores. Errores de observación, que los errores vienen con la muerte del paciente. La sangre sí se debe colocar, ¿no? Generalmente vamos a hacer bolos de 20 ml kilogramos de cristaloides y podemos colocar 10 ml kilogramos de glóbulos rojos. Vamos a ver la respuesta, ¿sí? ¿Cristaloides y? Coloides. Bueno, los coloides siempre es controvertido, sí se usan, pero al comienzo siempre voy a usar cristaloides para ver la respuesta del paciente, porque son electrolitos. Pero si yo, por ejemplo, no tengo plasma, puedo usar coloides. Pero si tengo plasma, prefiero usar plasma y sangre. En caso que no tenga plasma en mi institución, puedo usar coloides, porque ¿cuál es la función del coloide? Es atraer, digamos, el líquido al espacio intravascular. Nosotros en los traumas que atendemos en el hospital, no le puedo decir no usamos coloides. Usamos, pero cuando no tenemos plasma. Si tenemos plasma, vamos a usar plasma siempre, ¿no? Y generalmente con los médicos que yo he hecho, que alguna vez he discutido esto de los coloides, ¿no? Y también lo que he leído en la literatura, es que siempre se van a usar en caso de que usted no tenga plasma, ¿no? Pero de que son buenos porque sí. En 8 grado 1, por ejemplo, inicial, puedo usar cristaloides nomás, ¿no? De repente no uso paquetes globulares, pero si ya veo que hay palidez y todo, y el paciente no mejora, tengo que usar rápidamente glóbulos rojos. Bueno, una cosa importante son los accesos venosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo acceso venoso, lo están haciendo bastante bien algunos, ¿no? Otros les cuesta un poco más, pero todo es con práctica, ¿no? Aquí nadie nació sabiendo, todo el mundo aprende practicando una y otra vez. Todo lo que nosotros aprendemos, ¿no? Nos quita el miedo de poder realizarlo. No es lo mismo que yo nunca haya hecho una canalización venosa, por ejemplo. En mi caso, yo les digo la verdad. Cuando yo era estudiante, nadie me enseñó a canalizar una vena. Nadie. Yo aprendí de verlas las enfermeras. De verlas nomás. Porque ellas no iban a decir, venga a ver, ¿no? De verlas. Solamente observarlas aprendí a canalizar. Pero a mí me parece que es una cosa muy importante que ustedes aprendan a canalizar, ¿no? Algunos por ahí quería colocar vía central. Doctor, colgamos vía central. Eso no podemos hacerlo. Ya ustedes lo van a hacer durante la residencia, digamos, ¿no? Cuando sean residentes, a veces cuando son internos también les dan una canalización, a veces una vía central, dependiendo si son buenos internos. En algunos hospitales, dale vos, le dicen, ¿no? ¿Ya has visto cómo es? ¿Sabes la técnica? Le pregunta el residente. Sí, sé, doctor, la técnica. O a veces, cuando muere algún paciente, quieren practicar y vienen los internos y practican ahí, ¿no? La vía central. Pero tampoco es difícil. De hecho, si ustedes canalizan una vena, más o menos es lo mismo, pero hay que hacer una técnica nada más, ¿no? Y según lo que he visto acá, podría decir que un 95% de ustedes que los he visto canalizar, ninguno tiembla para canalizar, ¿no? Un 5% sí tiembla. Pero eso quiere decir que por lo menos no tienen miedo de meter la aguja, digamos, que eso es importante, porque he visto otros alumnos de más antes, digamos, que ahí, digamos, ¿no? No sé si ustedes son más sádicos, digamos, y los otros eran menos. Pero bueno, es una cosa importante tener ese valor, ¿no? Y lo demás se va a ir desarrollando a poco. Pero justamente esto es la introducción que ustedes tienen que hacer a lo que tienen que ser las habilidades de no tener miedo cuando tengo una vía, ¿no? En el niño
las venas son mucho más delgadas y sí tienen algunas venas que ustedes pueden usar, por ejemplo, que son diferentes a las de los adultos. Hay una vena bastante desarrollada aquí en la temporal en los niños, ¿no? Que a veces las enfermeras usan. Las más difíciles, ¿no? Son los niños bien pequeños, ¿no? Pero también a esos niños se les hace venotomía. Yo tenía un profesor que yo roté cirugía pediátrica cuando era reciente de cirugía. Íbamos y le hacíamos a los neonatos, a los prematuros, ¿no? Dentro de ahí de la incubadora, así chiquitinga, ¿no? Y le buscaba aquí la vena al doctor, ¿no? Y me decía, ¿ahí la ves? Me decía, ¿no? No veía nada. Un pelo creo que era más grueso, digamos, ¿no? Y él agarraba y la canalizaba con un catéter muy delgadito, azul, y lo canalizaba, ¿no? Pero hacíamos la prueba, entraba, salía sangre, ¿no? Pero no todos tienen esa habilidad. Por ejemplo, yo personalmente nunca hice un niño tan pequeño, un prematuro, digamos, ¿no? He hecho un niño, pero nunca en un prematuro, y ese doctor tenía mucha habilidad para hacerlo en prematuros. Él me decía, ¿lo ve? Yo no la veía la vena. No la veía, pero él la veía y la canalizaba. Yo la ayudaba si estaba yéndole ahí, ¿no? Hay ciertas habilidades que uno la va a ir desarrollando a poco. Entonces los niños, dependiendo de la edad, podemos encontrar. ¿Dónde encontramos las venas? Yugular externa, por ejemplo, ¿no? En caso que no pueda canalizar una brándula, ahí viene tengo que hacer una pequeña incisión y buscar denudar la vena y hacer una venotomía. La venotomía tampoco es una técnica muy difícil y complicada. Es una técnica que uno hace disección nomás del tejido. Simplemente tengo que hacer hemostasia, tengo que observar bien, tengo un pronto luz. Y cuando no puedo canalizar, ¿no? O puedo hacer una punción, está la denudación venosa. También está la safena interna, que ustedes pueden canalizarla a nivel del tobillo. Safena interna porque está en la parte interna. Si ustedes se palpan el tobillo, por ejemplo, ¿no? En la parte de adelante, ahí está la vena, que es una vena bastante gruesa, ¿no? Una vena como esta de acá, digamos, que tienen algunos, bastante gruesa también. Allá está siempre gruesa. Inclusive nosotros podemos colocar en los adultos el equipo de suero directamente. Y en un niño colocamos un catéter, ¿no? Un catéter de vía central, o colocamos una sonda nasogástrica, una K30, 32, digamos, ¿no? Lo primero, yo creo que para cualquier cosa, y esto lo digo con experiencia porque yo no todas las cosas que he hecho en mi vida las he practicado antes. Pero sí las había visto, digamos, ¿no? O las había visto en un libro, o había visto la técnica, porque ahí está el conocimiento que yo tengo que tener. Si yo sé hacer la técnica y después ya tengo o tengo que hacerlo, pero yo la tengo por lo menos la técnica acá en mi cabeza, yo lo puedo hacer, pues, evidentemente, ¿no? Entonces, safena interna podemos colocar acá abajo en el tobillo y el otro colocar acá arriba. Acá arriba no les aconsejo porque se puede equivocar y pueden agarrar la femoral, pero acá abajo es bastante sencillo. Prácticamente con los ojos cerrados podríamos hacer una venotomía, si saben el lugar anatómico, ¿no? Y el lugar anatómico es bien sencillo, ¿no? Ustedes la van a palpar la vena, siempre está por la parte delantera del maleolo, ¿no? Si yo agarro el maleolo, mi maleolo está por delante, ¿no? Por acá, ahí. Siempre está la vena ahí. Nosotros hacemos un pequeño corte, metemos la Kelly, hasta que llegue el hueso, lo sacamos. Ni siquiera hacemos disección, nada. Metemos y sacamos. Es rapidísimo. Yo puedo encontrar una vena en ese lugar y cualquiera de ustedes, entrando en el lugar adecuado, lo pueden hacer en menos de 30 segundos. Hasta sacar la vena. Y la vena es bastante gruesa, si es un adulto. Si es un niño, una vena más delgadita. Y la diferencia en el niño que tenemos válvulas nosotros acá. Otro lugar son las yugulares externas y también podemos usar la yugular externa. La yugular interna sí no se la recomiendo solamente para cirujanos, porque es bastante interna y pueden ustedes coger con la carótida y ahí puede haber una lesión y en vez de salvarlo lo matan al niño, ¿no? Le dan el tiro de gracia. La punción sí que está adecuada y también se lo puede hacer en adultos, es la punción intraósea. Pero para esta punción yo necesito una aguja especial. La técnica no es complicada, no es difícil. Ustedes tienen que colocarlo debajo de la tuberosidad de la tibia, ¿no? Pero esto tiene que ser con una aguja especial. La aguja no es una aguja, algunas veces lo usan con la aguja rosada, pero no es la aguja especial, porque la aguja especial tiene un tope, ¿no? Es como tiene un tope, entonces uno coloca esta aguja ahí y tiene que estar esto parado así. Por eso es importante ese tope. Si uno improvisa y lo hace con otro tipo de aguja, sí se puede, pero no es lo correcto. Porque yo puedo atravesarlo, se me puede romper la aguja, se me puede quedar media aguja dentro del hueso. Entonces hay cosas que no hay que hacerlas con las cosas inadecuadas.
Si tenemos la aguja, es bastante sencillo, es apretar. En los adultos inclusive podemos agarrar un taladrito y colocar después la aguja, o al mismo taladro se coloca la aguja, pero cuando tenemos el material. Si no lo tenemos, no improvisemos. Pero por esta vía intraósea se puede colocar cristaloides, se puede colocar sangre, se puede colocar plasma, y se le puede colocar hasta que el paciente mejore su shock, y después ya yo tengo una vía, ¿no?, más grande para cambiar la vía y sacar a esta, ¿no?, porque siempre pueden haber infecciones, inclusive infecciones dentro del hueso, ¿no? Solamente se usa de emergencia, ¿no? Esta es la venodización que les digo yo, ¿no? El maleolo, fíjense bien por delante, ¿no? Si ustedes aprenden a reconocer su vena en ustedes, si algún día tienen el caso que no pueden canalizar una vena y pueden hacer una anatomía a este nivel, ¿no?, que es bastante sencilla. Y los otros lugares ya dijimos, pueden usar catéteres venosos. Bueno, ¿qué recomienda siempre el manual, no? Percutáneo de vena subclavia, vena yugular interna. Si yo tengo la habilidad, digamos, desarrollada, es difícil que yo falle, digamos, ¿no? Mientras más tenga experiencia, la experiencia es la capacidad de no perderme, ¿no?, y desarrollarlo, ¿no? Entonces puedo usar también funciones vía femoral. Yo siempre que hago algo, ¿no?, y siempre ustedes que hagan un procedimiento tienen que saber qué complicaciones van a tener, y si esa complicación ustedes las pueden resolver. Si las pueden resolver, hagan el procedimiento. Si no la pueden resolver, no lo hagan. Ya dijimos, la diuresis es lo más importante que debemos valorar. Lactantes y neonatos, más de 2 ml/kg/h. Preescolar, 1.5 kg/h, ¿no? Colocamos sonda urinaria sin balón en el niño menores de 15 kilogramos, niños pequeñitos sin balón, ¿sí? La termorregulación es importante, calentar al paciente, porque como tienen menos superficie corporal, más rápido pierden el calor, y eso lleva a hipotermia, y la hipotermia lleva a acidosis metabólica. Y si le complementamos el shock, estamos frente a la triada de la muerte. Entonces es importante cubrir adecuadamente al paciente para que no pierda calor. El trauma de tórax, 8% de las lesiones en niños, más de 2% de los niños trauma de tórax tienen otras lesiones asociadas, fíjense, más de 2/3, porque es un trauma severo. La mayoría son debidas a traumas cerrados causados por accidentes automovilísticos. Lesiones frecuentes, contusiones pulmonares, hemorragias intrapulmonares de pared elástica, lesiones poco frecuentes, fracturas costales, ruptura diafragmática, transección de aorta, ruptura de traqueobronquiales, lesión tórax inestable, contusiones cardíacas. Las más frecuentes son estas de acá: neumotórax, hemorragias intrapulmonares, una pared elástica. Trauma de abdomen. En el trauma de abdomen siempre vamos a tener presente que el niño no va a dar una manifestación, y ténganlo eso, no se olviden nunca. Los niños a veces no dicen, me duele, ¿no?, como un adulto, o tienen signos de irritación peritoneal. Y fue el caso que les comenté al comienzo, ¿no? Por eso, el paciente pediátrico y el paciente anciano son los pacientes donde la valoración del abdomen puede ser diferente, no puede haber dolor. Muchas veces nosotros siempre esperamos que haya dolor. Entonces debemos sospechar si el paciente anda medio que no. Trauma abdominal, ¿qué debo hacer? Evaluar clínicamente al paciente. Frente a mi evaluación y la sospecha, debo hacer estudios auxiliares diagnósticos. Ecografía. La tomografía tiene mayor sensibilidad para ver órganos macizos, y en caso de duda, LPD, ¿no? Al niño que les comento, faltó hacer el LPD, ¿no? Porque si el cirujano sacaba el líquido que estaba contenido intestinal, pues evidentemente lo iba a operar. Tratamientos no quirúrgicos se puede hacer en el niño, a diferencia del adulto. Las lesiones viscerales, si es intestino víscera hueca, siempre hay que operarlo, porque pueden hacer una peritonitis, ¿no? Puedo colocar una sonda nasogástrica para ver si descomprime el estómago, ¿no?, y me puede hacer un examen físico mejor. Puedo colocar una sonda Foley, y de hecho debo colocar una sonda Foley. Recuerdo un caso de un paciente ahí en el hospital. Nosotros entrábamos, cuando yo era residente, entrábamos con los cirujanos pediátricos, porque no había residencia de cirugía pediátrica. Los cirujanos entrábamos, los residentes de cirugía. Y entré una vez con un niño que justamente estaba en pediatría, y el residente dice, no hay que meterlo al paciente, doctor, mire, está el abdomen distendido, no mejore. Lo evalúa el cirujano, dice, metámoslo. Cuando abrimos el abdomen, ¿qué nos encontramos? La vejiga urinaria estaba hasta aquí. ¿Era por operar? ¿Qué es lo que faltó por él? Sonda Foley. Si se le había puesto una sonda Foley, ese paciente no tenía que haber entrado a quirófano. Bueno, ¿y la historia cuál es? Que este paciente
Al ver eso, el cirujano en ese momento le pusimos una sonda Foley en quirófano, salió la orina, cerramos el abdomen, pero ya hasta que despierte la cirugía, pasa a quirófano, le quitó un espacio a un paciente, ¿no? Justamente yo bajé a emergencia y llegó un niño con un trauma craneoencefálico, estaba intubado, necesitaba cirugía. Le hicimos la tomografía rápidamente, estaba con un hematoma, queríamos meter a quirófano, pero no había quirófano porque todavía no salía el niño, este niño, porque estaba despertando la anestesia, y le quitó el espacio a un paciente, ¿no? Que tuvo que irse al hospital de niños. Y probablemente no sé cuál fue el desenlace, pero todo por no poner la sonda Foley. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar el abdomen en un niño y tenemos dudas, coloquemos sonda nasogástrica, sonda Foley, ¿no? También para el adulto es importante. Cuando no coloco sonda nasogástrica, signo de fractura de base del cráneo, ¿no? O mapoche, ¿no? Y lo correcto, pero después siempre ya colocarlo. La tomografía es un estudio importantísimo para detectar sangre retroperitoneal, sangre intraparenquimatosa a nivel del hígado, vaso, ¿no? Cuando hay duda con la ecografía. Y justamente puedo yo inclusive hacer el LPD, que cada vez se hace menos, pero en caso de duda yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué es el LPD? Colocar una sonda o un catéter dentro del abdomen y ver qué líquido sale, o lavar con líquido, más o menos unos 100 ml, y ver las características de ese líquido. Si es rojo, si es verde, si es amarillo, evidentemente algo está perforado y tengo que entrar al abdomen. Pero esto siempre va a ser hecho por un cirujano, jamás por un médico general, porque requiere ciertas habilidades, ¿no? Y destrezas. La ecografía, ya saben ustedes que es el mejor estudio para detectar, que es dinámico, pueden hacerlo varias veces, no voy a recargar en esto, ustedes lo saben muy bien. Frente a la duda entre la tomografía, puedo hacer una LPD. El LPD, si yo tengo duda, macroscópicamente, vi el líquido hemático, resto de alimentos, material es quirúrgico. Laboratorios, más de 100 electrocitos por campo, más de 500 electrocitos por campo, bacterias, ¿no? Abundante lesión de gramo. Lesiones viscerales, ¿no? Abulsión del mesenterio, lesiones de intestino, lesiones de vejiga, lesiones en silla de montar, hematoma duodenal, trauma de páncreas, ¿no? Eso es el caso que les comenté de un niño que tuvimos en el hospital, un trauma duodeno pancreático por la bici. Trauma craneoencefálico es muy frecuente en los niños, siempre es importante valorar adecuadamente. Trauma, en la evaluación debemos valorar siempre hematomas que el paciente puede tener hematoma subdural, epidural, ¿no? Puede haber hipotensión, lesión secundaria, debido a la infección, producción, hipoxia, hipotermia. Trauma encefálico lactante. Para esto lo primero que yo voy a hacer es medir o ver los signos de presión intracraneana, ¿no? Puede haber edema cerebral, puede haber vómitos explosivos, ¿no? Tratamiento siempre es valorar el ABC, si tengo que intubarlo, valoración por neurocirugía, hacer tomografía de cráneo, de acuerdo a la lesión, el neurocirujano va a hacer el tratamiento, colocar una vía, evitar la hipoxia, que es lo primero que tengo que hacer yo con un paciente con trauma craneoencefálico, porque eso aumenta la lesión cerebral. De acuerdo a la escala de Glasgow, si es menor de 3 años, tenemos esta escala de Glasgow que igual mide la respuesta ocular, verbal y motora, sin embargo toma otros parámetros, por ejemplo en la orden verbal, si sonríe, o balbucea, tiene el punto de 5. Si está irritable, inconsciente, 4. ¿no? Llora, grita. Actividad motor normal, que se mueve, digamos. No vamos a decirle, a ver, deme la mano, ¿no? Que responda al dolor como la respuesta del adulto, ¿no es cierto? Tiene algunas variaciones en la escala de Glasgow en los niños. Las lesiones de médula espinal también pueden aparecer y obviamente van a tener alteraciones de la sensibilidad, la motricidad, ¿no? Y hablamos de traumas frecuentes que pueden ser altos, ¿no? Trauma craneoencefálico, con lesiones. El niño maltratado, siempre hay que sospechar de esto frente a lesiones que tenga el paciente, cicatrices, a veces quemaduras de cigarrillo. Yo debo denunciar si es que yo veo en el examen físico de un paciente estas lesiones. Y peor si el padre quiere ocultarlas, ¿no? Y debo denunciar a la auditoría social. Es importante siempre desarrollar el ABC, ¿no? Es importante comunicar, analizar. Para analizar yo tengo que buscar, comunicar, desarrollar y reevaluar nuevamente. Estos son mis hijos cuando eran chicos, ¿no? Y siempre que uno atiende a los pacientes, tiene que pensar que esos niños pueden ser tus hijos, ¿no? Ustedes van a tener en sus manos pacientes que mantengan examen interno. De hecho, son la voz de alerta en los hospitales. Si son buenos internos, dan la voz de alerta que un niño no se complique en una sala. Y los internos son los más importantes cuando están en pediatría. Si dan la voz de alerta, los pacientes pueden sobrevivir. Pero si no, y aquí está grande ya. Aquí ya crecieron ya. Tengo unos chicos todavía.
pequeño. Bueno, 12 años tiene, ¿no? Sin embargo, siempre que atiendo a un niño, no soy pediatra, pero cuando me mandan a que valore o ayude a un cirujano pediatra, siempre pongo lo máximo que puedo, porque pienso que puede ser mi hijo, digamos, ¿no? Y ustedes deben pensar lo mismo cuando atiendan a un niño pediátrico. Bueno, ese es el tema, jóvenes. Estamos en la playa. Si tienen una pregunta.